Esta presentación fue realizada por Carlos Joel de Anda Cerrillo y su servidora Cassandra Franco Ferreira, explicando un artículo sumamente interesante titulado Pseudodemencia frontotemporal después del recuerdo de abuso sexual infantil. En el objetivo se plasma un caso que presenta una pseudodemencia frontotemporal con variante conductual, pero ¿por qué se titula una pseudodemencia? Se titula así debido a que presentan todos los signos con referencia a una demencia. Pero con la singularidad de que este deterioro cognitivo pudo ser reversible. Esta pseudodemencia o esta demencia o este diagnóstico fue causado por una respuesta tardía al estrés postraumático, y esto llevó a evidenciar la existencia poco documentada de deterioro cognitivo persistente, severo y reversible. Normalmente no se conocen muchos casos con signos de demencia que se vuelvan reversibles. Y esto constituye una respuesta postraumática atípica y realmente no reconocida previamente, como mencioné. En la introducción se presenta un caso de una mujer de 50 años de edad que desarrolló deterioro cognitivo severo, posterior a la recuperación de recuerdos previamente olvidados de abuso sexual en su infancia. Esta condición cognitiva de deterioro se deterioró rápido y dramáticamente. La evaluación neuropsicológica y la presentación clínica condujeron al diagnóstico de demencia frontotemporal versus una degeneración corticobasal, debido a que existieron diversos diagnósticos, entonces se tomó un panorama general. Las evaluaciones médicas y neurológicas detalladas no pudieron indicar ninguna causa física subyacente, mas no fue negada por completo. Dentro del desarrollo se puede encontrar que fue un trabajo longitudinal, que es un estudio de caso muy largo, y simplemente hay dos casos presentados de pseudodemencia con remisión total. En este caso, vemos el desarrollo plasmado en la pantalla, en donde el primer caso se presentó, o el primer síntoma fue un episodio psicótico, después de percatarse que había tenido un abuso infantil. Se empezaron a hacer intervenciones médicas en donde se les daban algunos medicamentos. Apareció un segundo episodio, se le siguieron dando medicamentos. Se comienza con inicio de psicoterapia, comienza a tener flashbacks de los abusos del padre, tiene pesadillas del abuso. Al mes 30, el esposo informa un deterioro cognitivo. La persona comienza a tener este deterioro, principalmente, como ya habíamos mencionado, con variante conductual. Después de esto, lo que sucede es que se comienzan a hacer algunas pruebas sanguíneas y de composición del líquido cefalorraquídeo y se comienzan a percatar de diferentes niveles. En algunos eran típicos, en algunos eran atípicos, de lo que tiene que constituir el líquido encefalorraquídeo. Se hace la primera prueba neuropsicológica, se le comienza a dar memantina para paliar los efectos y los rasgos de lo que ya era considerado como una demencia, perdón, completa. Se comienza a ver una mejora notable. El marido a los 45 meses dice que existió un 85% de recuperación, que si bien recordamos, una demencia no tiene remisión. Se puede paliar los efectos, puede que la persona se estanque en un punto en cierta manera, pero no hay regresión. Siempre la demencia es crónica y es degenerativa. Comienza a trabajar otra vez como voluntariado, siendo que ya tiene una licenciatura. Comienza la segunda evaluación neuropsicológica, ya no hay efectos y se hace el segundo o el retiro, perdón, de la memantina. Después de eso regresa al trabajo normalmente y sigue funcionando completamente bien. Con atención todavía de algunos profesionales, principalmente
en la sección de depresión. Las pruebas utilizadas en el apartado de evaluación neuropsicológica fueron el WISE, la versión revisada, que es un test de inteligencia, el STRUP, que lo que hace es medir lo que es atención y concentración, el WMS3, que es una escala de memoria también hecha por Wechsler, la figura de Rey, que es de memoria visual, el SRT, que es una prueba de memoria verbal, y el famosísimo test de Boston, que mide problemáticas con afasias. En la discusión se presentó una problemática grande a la hora de realizar un diagnóstico debido a que la evaluación y la intervención fue realizada por diversos profesionales de la salud, como son los médicos internistas, psiquiatras, psicólogos, neurólogos, teniendo numerosos cambios en el diagnóstico. Existió una variante muy grande de diagnósticos, ya que fuesen psicólogos o fisiólogos y no llegaron a una resolución, algún consenso final sobre dicho diagnóstico. Como ya hemos mencionado, fue un trabajo longitudinal de un estudio de caso exageradamente largo, que prácticamente fueron 10 años. ¿Cuáles fueron los diagnósticos que se dieron y todos los pasos que conllevaron? Uno de ellos fue la demencia frontotemporal, pero como vimos en la demencia, un requisito es que no haya remisión, entonces se descartó y se le reconoció como pseudodemencia, que reitero, solo existen 2 casos documentados. El segundo fue un diagnóstico córtico-basal. El tercero fue una patología orgánica, principalmente por efectos con el antirreceptor de NMDA, y en ese no existieron pruebas que lo descartara completamente porque la memantina podría ayudar en este caso. Algunos sugirieron que eran cambios menopáusicos, pero no pudieron ser tan drásticos y tan graves, que los cambios hormonales pudieran producir todo esto. Algo que sí se consideró que tuvo directamente fue trastorno depresivo mayor con episodios psicóticos por el recuerdo de la agresión sexual, como ya hemos recordado, y pseudodemencia, que ya mencionamos que es tomado como el diagnóstico principal. Uno también de los que se llevó a quitar fue la esquizofrenia, el trastorno disociativo, y uno que también encaja completamente con el caso es el trastorno de estrés postraumático. Entonces, como vemos, este estudio de caso fue exageradamente largo, un trabajo sumamente complejo, inter, trans y multidisciplinario, en la cual no se llegaba a un consenso y que los autores pretenden plantear como pseudodemencia. En las conclusiones, como podemos percatarnos y se mencionó anteriormente, se menciona que solo existe un solo informe de deterioro cognitivo reversible, que incluso fue generado por un problema trauma de la infancia. Esto fue realizado en un individuo masculino de edad temprana y que es el único caso registrado con estas características. La segunda parte de la conclusión es en cierta manera una invitación a la comunidad científica a que sigan presentando casos de este tipo, que se sigan documentando, porque con ello se puede llegar incluso a debatir, incluso ingresar dentro del DSM-5, por ejemplo, como un deterioro cognitivo, ya sea de diferentes índoles, que constituye una respuesta postraumática y que no era reconocida previamente. En la tercera parte de la conclusión también se menciona o se les invita a, a los científicos que se sigan estudiando estos casos para evaluar los trastornos de estrés postraumático en pacientes que presentan deterioro cognitivo, porque realmente hay muy pocos y nos pueden ayudar a hacer un avance científico significativo, debido a que, pues, como se menciona, existen casos con causas
poco probables de reducción y que incluso podrían evaluar los síntomas cognitivos en pacientes con antecedentes traumáticos importantes. Y el cuarto es que fue muy interesante que después de que se administró la memantina, el tratamiento fuera totalmente eficaz y la remisión fuera exageradamente rápida. Entonces se está pidiendo la investigación hacer estudios correlacionales de tratamientos de memantina con trastornos de estrés postraumático y deterioro cognitivo relacionados por trauma. Aquí tenemos la referencia. Está hecho en 2015 este trabajo. Hasta ese momento solo se habían detectado 2 casos, reitero, de pseudodemencia. Y pues es un término que se quiere asociar y meter al ámbito clínico y científico. Por mi parte es todo y les agradecemos que nos hayan visto.